Profesor Rubén Gómez, buenas noches. Somos el grupo 6. Los integrantes somos Jan Portal, Cristian Cárdenas y Harold Montalvo. El tema a exponer es el modelo de dinámica de sistemas de la problemática de eficiencia tecnológica en el sector salud. Para definir esto, vamos a conceptualizar nuestras variables que nosotros hemos propuesto que son preponderantes para la mejora de esta problemática. Durante los últimos años y sobre todo durante los últimos 5 años se ha evidenciado que los sistemas de salud están en un estado ineficiente, no solo el sector público, sino también en el sector privado. Y no solo por los malos tratos, sino también en el equipamiento tecnológico existente actualmente. En el análisis de este problema se buscará los principales motivos por el cual tenemos estos problemas y qué se debería hacer para tratar de disminuir o eliminar el problema. Tras un análisis hemos determinado que las principales variables son los siguientes: erradicación de la corrupción, presupuesto, mantenimiento, innovación, inversión, políticas públicas, mala administración de recursos, técnicos de operación calificados, técnicos de mantenimiento calificados. Vamos a conceptualizar cada una de estas variables, empezando por corrupción. La corrupción es comúnmente llamada como el cáncer de la sociedad, lo cual para mejorar esta problemática tenemos que eliminarla o erradicarla, ¿no? Proseguimos con el tema de administración. La administración nos dice que es el proceso de planear, organizar, liderar y controlar el trabajo de los integrantes de una empresa u organización y de utilizar la totalidad de los recursos organizacionales para alcanzar las metas establecidas. Ahora, nuestra variable es una mala administración de los recursos. Obviamente, en nuestra sociedad actual, esta administración no se lleva como debe ser, ¿no? Y siempre hay una mala coordinación entre las cabezas, por lo cual no se puede mejorar ese tema. Se tiene que cambiar esto para mejorar la problemática que estamos tratando. La siguiente es la inversión. La inversión es la conjugación de recursos como son el tiempo, capital y el trabajo. Por tanto, al emplearse uno o varios de estos recursos para obtener ganancias en el futuro, se realiza una inversión. En el tema de mantenimiento, nos dice que es un conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que instalaciones, edificios, industrias, etcétera, puedan seguir funcionando adecuadamente. Tenemos el presupuesto, que es un instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la población, a través de la prestación de servicios y logro de metas de cobertura con equidad, eficacia y eficiencia por las entidades públicas. Tenemos lo que es el personal calificado, que se va a encargar de hacer el mantenimiento y la operación de los equipos que se van a lograr a futuro, ¿no? Hemos testeado una empresa que es Gader, que nos dice que cuenta en su planilla actual con 100 técnicos especializados en este campo. Eso sería nuestro conjunto universal por el momento, y a futuro eso debería incrementarse para que los mantenimientos y los equipos a operar se cumpla el cronograma, los protocolos establecidos, ¿no? Tenemos la variable de políticas públicas. Nos dice que son instrumentos desarrollados por el Estado, por estados modernos a través de los gobiernos. Son un instrumento de transformación de la sociedad. Finalmente, la política pública consiste en la determinación de un objetivo por medio de la movilización de herramientas del Estado, entre ellas la ley y el dinero, para lograr una transformación del comportamiento de las personas que supuestamente son responsables de algún problema público. Y proseguimos con la variable de la innovación. La innovación es un proceso que modifica elementos, ideas o protocolos existentes, mejorándolos o creando nuevos que impacten de manera favorable. Esto obviamente tiene que estar ligada al tema de políticas públicas para dictaminar mejores leyes, etcétera, que ayuden a contribuir con la mejora de la eficiencia tecnológica, ¿no? Prosiguiendo, tenemos el capítulo 2. Como segunda parte, vendría
vamos a ver la formulación. La formulación es el proceso donde se estiman y valoran los parámetros a trabajar. Se identifican las variables relevantes y las relaciones cualitativas que se establecen entre ellas. Las variables relevantes en esta problemática vendrían a ser la erradicación de la corrupción, el presupuesto, el mantenimiento, la innovación, la inversión, las políticas públicas, la mala administración de recursos, técnicos de operación calificados y técnicos de mantenimiento calificados. Para ello, nosotros hemos hecho una valorización por cada variable frente a la problemática. Como primera variable tenemos la erradicación de la corrupción, para lo cual nosotros hemos obtenido hemos buscado el último reporte de la Contraloría, obteniendo que la corrupción en el sector salud es de un 87.1%. Para nuestro caso, como erradicación, la valorización vendría a ser la diferencia, es decir, la diferencia entre 1 menos 0,871 como coeficiente de valorización. La mala administración de recursos, nuestra segunda variable, la estamos definiendo como la diferencia entre el presupuesto con la inversión. La inversión como tal la estamos valorizando en un factor de 0,079. El mantenimiento vendría a ser el 20% del presupuesto. Las deficiencias vendría a ser la mala administración de recursos sumados al presupuesto y todo ello restado con la corrupción. Como mejoras, tenemos que el mantenimiento se multiplica por la valorización de técnicos de mantenimiento calificado. Todo ello sumado a técnicos de operación calificado, más la innovación multiplicado por la suma de la inversión con las políticas públicas. Como presupuesto, se está valorizando el 0,83 por la valorización de la corrupción. La innovación la estamos definiendo como la suma de la inversión más políticas públicas. Referente a los técnicos de operación calificado, se está valorizando con un coeficiente de 0,1 multiplicado por la inversión. Referente a los técnicos de mantenimiento calificado, nos hemos guiado por una de las mejores empresas dedicadas al mantenimiento del sector salud, que vendría a ser en este caso la empresa Drager, para lo cual tenemos cuantificados que ellos tienen un total de 100 técnicos de mantenimiento calificado a la fecha. Como políticas públicas, estamos considerando estamos dando una valorización del 0,3%. Entonces, teniendo en cuenta estas valorizaciones de cada una de las variables, todo esto se va a ver reflejado a través del software Benzim, que más adelante se va a mostrar a mayor detalle. A continuación vamos a ver los diagramas de influencia o causales de cada una de las variables que estamos utilizando para nuestra simulación. Podemos apreciar en la parte superior izquierda que la corrupción con el presupuesto son inversamente proporcionales. A mayor corrupción que vayamos a tener, el presupuesto va a ir reduciéndose notoriamente. Mientras que las otras tres influencias, tanto como presupuesto, mala administración de recursos, políticas públicas e innovación y inversión con técnicos de operación calificados, son directamente proporcionales. Presupuesto con mantenimiento, de igual manera, son directamente proporcionales. Inversión y mala administración de recursos
así como inversión e innovación, también son directamente proporcionales. Por último, las variables sombra o independientes que estamos considerando para nuestro sistema son los técnicos de mantenimiento calificados y la corrupción. Finalmente, este es el esbozo del diagrama Forrester que vamos a trabajar en el software Benzim, que a continuación vamos a mostrar. A continuación vamos a mostrar nuestro diagrama Forrester para ver el análisis de la situación en tecnología de salud en los próximos años hasta el año 2050. Bueno, como ya se había mencionado anteriormente, las variables son mala administración de recursos, inversión, políticas públicas, innovación, mantenimiento, técnicos de operación calificados, presupuesto y como variables sombra o independientes, erradicación de la corrupción y técnicos de mantenimiento calificados. Cabe mencionarse que, por ejemplo, para la variable sombra de erradicación de la corrupción, estamos tomando el complemento de los niveles de corrupción actuales en el Ministerio de Salud, información proporcionada por la Contraloría Nacional de la República, en la cual nos indica que el 87,1% de corrupción se encuentra en el Ministerio de Salud. Entonces, su complemento para la lucha de la corrupción sería el 0,129 o 0,129 o 12,9%. Entonces, a continuación vamos a correr la simulación para ver el comportamiento de la tecnología de salud al año 2050, considerando las condiciones actuales, que no haya ningún cambio. Podemos ver que vamos a tener un crecimiento de un 44%. Ahora, vamos a ir modificando alguna de estas variables, como por ejemplo, técnicos de mantenimiento calificado. Actualmente contamos con 100 técnicos de mantenimiento calificado aproximadamente en nuestro territorio nacional. ¿Qué pasaría si lo multiplicamos a 400 técnicos de mantenimiento calificados especialistas en equipos médicos tecnológicos? Vamos a ver qué pasaría. Tendríamos un incremento del 114%, lo cual es bastante alentador. Sin embargo, no es lo único que requerimos, ¿no? Puesto que podríamos incrementar aún más la cantidad de especialistas en mantenimiento, pero si no hay un adecuado manejo de las políticas públicas e inversión del sistema público de salud, no se podría canalizar estos recursos para el mantenimiento de los equipos médicos que tenemos. Ahora, vamos a mover otra variable que vendría a ser las políticas públicas. Vamos a ver cómo es el comportamiento de la tecnología en salud. Tendríamos un crecimiento de un 81%. Si solamente mejoraríamos los mecanismos con un enfoque a la salud, ¿no? Mecanismos en lo que es gestión, administración, en lo que vendría a ser convenios internacionales para mejorar lo que es la tecnología en salud. Pero eso tampoco es suficiente. ¿Qué pasaríamos si destinamos mayor cantidad de dinero en lo que es el sector salud? Vamos a ver. Actualmente se tiene un 7,9% del presupuesto nacional para salud y vamos a subirlo a un 50%, algo un poco exagerado, ¿no? Para ver cómo sería el comportamiento. 50% del presupuesto nacional para lo que es salud.
¿En qué implicaría a las tecnologías? En un crecimiento de apenas el 82%. Tampoco es tan alentador, ¿no? Pero veamos si hacemos un análisis con la corrupción. ¿Qué pasaría si llegáramos a erradicar en un 50% la corrupción en el Ministerio de Salud? ¿No? Un 50,81%. Vamos a ver cómo sería el comportamiento. Tendríamos un crecimiento del 108%, solamente manipulando la corrupción. Y si llegáramos a erradicarla en su totalidad, vamos a ver cómo sería el comportamiento. Tendríamos un crecimiento de 185% al año 2050, con tan solo haber erradicado la corrupción. Entonces, de acuerdo a esta simulación realizada en el software Benzim, podríamos nosotros concluir que el mayor problema que tenemos actualmente en el sistema de salud, con mención en la tecnología de la salud, es la corrupción. Si nosotros fuéramos capaces de erradicar la corrupción implementando diversos mecanismos a los procesos de licitación, adjudicaciones, etc., podríamos ser capaces de mejorar en gran medida la tecnología de salud, sin dejar de lado también pues lo que es la inversión y las políticas públicas de nuestro sistema público nacional. Eso sería todo. Muchas gracias.